Atención porque el tema que viene a continuación se las trae. Si usted está pagando pensión alimentaria y necesita salir del país, indiferente de las razones, usted tiene que dejar pago 12 cuotas por adelantado en el juzgado para que le den ese permiso. O incluso vamos a hablar de esas parejas que deciden no casarse o no vincularse nuevamente con alguien para no perder el derecho a la pensión. Así que este y más adelante otros temas vamos a abordarlos de la mano del abogado Rodrigo Sandoval. Muy buenos días, abogado, gracias por acompañarnos en esta mañana y vamos a entrar de lleno en la materia. ¿Cuánto es lo que debe depositar una persona que paga pensión para salir del país? Bueno, primero que todo, muy buenos días. En realidad este es un tema muy amplio, muy interesante. Toda persona que quiera salir del país debe depositar en el juzgado de pensiones, y no es que regala la plata o se la da a la mamá, sino que es un depósito de garantía, el equivalente a las 12 mensualidades más el aguinaldo. No son 12, son 13. Más, ahora los jueces están resolviendo una 14 cuota, que es los gastos extraordinarios de educación, conocido popularmente como el famoso bono escolar. Entonces, puede ser entre 13 y 14 cuotas por adelantado que debe depositar la persona para salir del país, con la observación que una vez que esa persona haya ingresado al país, se le devuelve el dinero íntegramente. Si la persona no vuelve, la plata se le comienza a girar mes a mes al beneficiario hasta que se agoten esas 14 u 13 cuotas. ¿Qué pasa si el motivo de mi viaje de ese trabajador es por trabajo? ¿Me pueden despedir si yo digo no tengo las 12 cuotas para dejarlas, no puedo ir, por ejemplo, a una capacitación? ¿Me pueden despedir por ese motivo? Claro, claro. Y evidentemente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo en la Cancillería de la República y soy embajador y no puedo desarrollar mi trabajo fuera del país porque la ley no hace ninguna excepción, ni por trabajo, ni por salud, ni por educación, ni por ninguna circunstancia. Quiere salir del país, o el beneficiario, si es menor de edad, la mamá, si es mayor de edad, el mismo beneficiario me firma una autorización simple que simplemente dice: autorizo la salida de Rodrigo Sandoval del país, o voy y deposito las 13 o 14 cuotas, no hay otra opción. Y ya obviamente podría considerarse una falta laboral si yo no asisto a esa convocatoria, siempre y cuando dentro del contrato laboral estuviese la posibilidad que yo tengo que salir del país. Si es un tema meramente ocasional, entonces no se podría obviamente despedir en ese caso. ¿Qué pasa con ese dinero? Que nos quede claro, don Rodrigo, ¿yo puedo pedir cuentas de estas cuotas adelantadas que estoy dejando? ¿O qué es lo que pasa específicamente con el dinero que yo dejo? Bueno, el dinero que se deja de garantía no es un dinero utilizable. Es simplemente una garantía que va a tener el beneficiario de la pensión en caso de que ya pasado un mes del momento que yo dije que iba a volver, no volví, porque ha pasado. Yo conozco casos, personas que se van, extranjeros que ya depositaron los 13 meses y no volvieron. Entonces el juzgado comienza a liberarle mes a mes la cuota que le correspondía de acuerdo a la sentencia. Si yo vuelvo del país, nadie toca ese dinero. El juzgado me lo reintegra íntegro, sin tomarme un solo colón. Hay otra forma también. El Instituto Nacional de Seguros otorga una póliza también. El juzgado la acepta. ¿Cómo funciona? Usted va al INSS, dice que quiere salir del país, cumple una serie de requisitos y paga un 50% de las cuotas como un depósito de garantía. Ellos le cobran una comisión, ellos otorgan esa garantía, y cuando usted regresa, pues vuelve a ir al INSS, ellos le devuelvan el dinero menos una comisión y ya puede salir del país. Don Rodrigo, usted hablaba de las personas que se quedan fuera. ¿Qué pasa con esa pensión si la persona se quedó en otro país? Bueno, el problema es cómo cobrarle. O sea, la obligación siempre va a existir mientras la persona sea menor de edad, menos de 18 años o mayor de 18 a 25, que sigue estudiando, o la esposa o la exesposa. Pero don Rodrigo, si a veces nos cuesta conseguirlos acá en el país, ahora si están afuera, ¿cómo hacemos para cobrar? No, es que el problema es que para cobrar es por medio del apremio corporal. Entonces yo voy al juzgado de pensión y le firmo a Rodrigo Sandoval que se fue del país. Lo que pasa es que esa orden de captura no es internacional, como cuando yo cometo un delito, que la fiscalía puede pedir colaboración, o un juez de la República, para que la Interpol me busque y me extradite. La orden de captura o el apremio corporal
por pensión alimentaria no es extraditable. Entonces como que se crea un limbo ahí de que ya una vez que yo me fui del país, ya no hay una forma de poder cobrarme ese alimento. Sí existe una forma, claro. Yo voy al país, por ejemplo, yo me fui a México, voy a México, contrato a un abogado con los certificados del menor y establezco un proceso de pensión en México. Pero bueno, ¿cuánto nos saldría eso, don Rodrigo? Pero vamos a conocer un testimonio. Justamente tenemos aquí a un caballero que nos va a hablar de la situación que él vive cada vez que tiene que salir del país, cómo es que se desarrolla este tema. Así que le agradecemos su testimonio desde ya. Muy buenos días y adelante. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Es importantísimo poder entender que nosotros los que por situaciones laborales, más que todo, salimos del país, tenemos que pagar, como decía el licenciado, no son 13 cuotas, son 14 cuotas que no pueden faltar. Y si usted le toca el día 21, 19 de su pago, usted tiene que dejar cancelado ese mes también para retirarse. Una situación sumamente difícil es cuando tenés alguna necesidad laboral o una oportunidad para poder ir a incrementar tus ingresos, tal vez porque en el país en este momento no lo estás pudiendo lograr y necesitas dinero para poder solventar esa situación, pero está en la traba de ese impedimento. Se entiende que hay muchas personas que definitivamente sí se han retirado del país, pero también ahí influyen mucho los criterios de juez, que es donde nosotros nos sentimos acosados por dos situaciones. Si las madres de sus hijos desean salir del país, te buscan por todo lugar para que usted sí dé la firma y solo des una firma, nada más. Pero nosotros sí tenemos que conceder el tener 14 meses. Entonces, ¿dónde podemos nosotros tener esa balanza para poder lograrlo? ¿Verdad? Entonces sí siento que es un tema muy complicado el tener que tener 14 meses de responsabilidad por adelantado para poder salir. En algunas ocasiones tendrás que salir solo 3 días, 2 días, posiblemente 15 o 22, ¿verdad? Cualquiera que sea el tiempo, es muy complicado a veces, pero ¿dónde está la necesidad que cuando ellos quieren salir, sus hijos quieren salir, nada más te piden una firma y listo? Me parece que el criterio jurídico debería tener otros fundamentos para poder realizarlo. Muchísimas gracias por su testimonio. Bueno, ahí hay varios elementos que se habla de acoso, lo señala así, a veces es 2 o 3 días, necesito salir para incrementar mi estabilidad económica y yo necesito dinero para hacerlo y no puedo porque no se le permite. Y por otro lado, a mí sí me buscan para que me den una firma y que puedan salir con total libertad. ¿Cuál es su criterio, abogado? Hay varios elementos, así muy puntuales. Primero, yo no creo que ningún juez de pensiones de Costa Rica acose a nadie. No creo que algún juez vaya a tener algún interés particular en joderle la vida a alguien. Pero tal vez se refiere a la expareja. Bueno, la expareja, el problema es que la ley siempre va a proteger al beneficiario, al menor. El beneficiario siempre tiene que comer, siempre tiene que ir a la escuela. Entonces, obviamente, eso es una situación que yo como padre y obligado a alimentar, y una vez que abandoné esa obligación física, queda solamente la obligación económica. Entonces, a veces nosotros como hombres no entendemos esa situación, que siempre está la obligación de atender. Ahora, si yo tengo que salir del país, no hay alguna opción, no hay otra forma. Es simplemente depositar 13 meses si el menor no está en el sistema de educación, 14 meses si el menor está en el sistema de educación. Si no puedo salir del país, desgraciadamente tendré que perder la oportunidad laboral. Yo sé que esto puede sonar injusto, pero al final de cuentas se pagan justo por pecadores. ¿Por qué? Porque mucha gente antes simplemente se iba del país y abandonaba la obligación alimentaria. Entonces, más bien, el legislador pensó en imponer esa barrera, pensando casualmente en nuestros niños, en la necesidad que tienen ellos de comer y de ir a la escuela todos los días. Ahora, ¿qué pasa también cuando son, digamos, la mamá y los niños, diciendo que es el papá el que paga la pensión, que se van del país? ¿Cómo le pagamos entonces pensión a los hijos cuando ellos ya no están en el mismo país? La obligación subsiste. El hecho que un menor se vaya del país por estudio, porque la mamá le salió una mejor oferta laboral,
Eso no quiere decir que ya, por el hecho de salir del país, ya me quité la pensión, como dicen popularmente. No, ahí está la orden del juez, yo tengo que seguir depositando en la cuenta que el juez me dijo, indistintamente que mis hijos estén fuera del país. La madre tiene que buscar la forma de cómo acarrear ese dinero desde la cuenta del juzgado hacia el país de origen donde ella se encuentre, pero no subsiste. Lo que él decía, que cómo era posible que una madre cuando sale del país simplemente busca la firma. Son situaciones diferentes, porque la madre tiene el menor, la madre tiene la guarda crianza del menor, la obligación de guardarlo y de crearlo, y el padre solamente la obligación de contribuir económicamente. Entonces la ley lo que impone es la obligación de que para poderlo sacar del país, nada más el padre autorice. Inclusive, sin que el padre autorice, existe un mecanismo sumario ante el PANI, que por un tema de urgencia, que tenga que salir del menor y el padre no quiera firmar, el PANI en 8 días puede otorgar un permiso provisional sin que esto represente un costo adicional para la madre del menor. Muy bien, aprovechamos que tenemos a nuestro invitado con identidad protegida para consultarle. ¿Cuántas pensiones paga usted? Bueno, 2, en el caso son 2. 2, y además quisiéramos preguntarle, ¿usted se considera buen papá? Es que uno no deja de ser buen papá por no estar al lado de sus hijos. Uno deja de ser buen papá en el momento que la mamá de sus hijos así lo quiera hacer ver. Cuando te niega a tus hijos, cuando te pide las pensiones, cuando te quiere hacer la vida añicos, ese es el momento donde la sociedad te ve como mal papá, pero uno no deja de ser mal papá. Los sentimientos existen, el amor existe, el tratar de tener un arraigo y un contacto, sea por email, por teléfono, y en los casos donde nos han quitado hasta las líneas telefónicas para no tener contacto con sus hijos, ahí es donde la sociedad te ve como mal papá. Pero yo en mi caso, yo digo, yo soy buen papá, mi corazón no se ha cerrado, mis sentimientos no se han cerrado, ni mis oraciones se han cerrado para que exista un vínculo amoroso. Las mamás, por su rencor, por su ira, por todo lo que haya pasado, hacen que el hombre se vea como mal papá, y el hombre estamos atados de manos ante la ley, porque la ley lo que dice es la protección ante todo, ante el menor, como lo dijo él, pero hacen verse de una forma que hace totalmente la negación de las madres que influyen sobre sus hijos para sus padres. No es posible, la ley dice que no se puede negar el ver a sus hijos, aunque usted tenga su pensión atrasada, aunque tenga orden de apremio, no se impide. Pero no es posible que vos tengas contacto con tus hijos y tus hijos de una forma muy sutil diga, sí, nos podemos ver, pero hasta que usted esté al día con la pensión. Eso no puede ser posible, porque estamos recibiendo influencia de las madres hacia los hijos. Entonces, ¿hasta dónde sos buen y mal papá? O sea, considere usted mismo como televidente. Y yo sé que a muchos hombres nos está pasando eso en este momento. Nos dejamos, la ley nos hace ver, en muchos casos, de lo peor. Las mamás son protegidas por lo que diga un juez. Y sí, claro que hay acoso de parte de los jueces, tal vez no personal, pero los criterios son variables. Tengo un caso especial. ¿Cómo es posible que ante un juzgado X yo pueda salir del país pagando en tractos y otro juzgado no me acepte los tractos por alguna situación de algún saldo que quede para pagar los 13 meses? Entonces sí hay un acoso, sí hay una desigualdad de la pronunciación de la ley. Entonces yo creo que todo esto hace que, claro, usted se vea como mal papá. Al no hay comunicación, sos mal papá. Al no verte con tus hijos sonriendo y jugando en un parque o en un cine, sos mal papá. Pero también la gente no ve que las madres, hoy por hoy, se ensañan y hacen que nosotros nos veamos mal, nos veamos como lo peor y no podamos avanzar ante ninguna situación jurídica. Bueno, muchas gracias por compartirnos sus criterios. Una de las cosas que señalaba de los juzgados, que hay algunos que sí permiten hacer como apaguitos o tractos, como lo conocemos, y otros te dicen, no, tiene que poner completamente el dinero. ¿Qué pasa en eso? ¿Por qué hay una división de criterios acá? Bueno, evidentemente en Costa Rica, no solo en materia de pensiones, en muchas materias
de acuerdo a la jurisdicción judicial, ya, y los jueces resuelven de diferentes maneras. Yo no conozco ningún caso en donde el juez resuelva otorgar el beneficio de salida del país con pago en tractos. Habría que revisarlo, yo no lo conozco en realidad, yo conozco muchos casos y sería bueno investigarlo. Yo creo que tal vez lo que la ley establece, el pago en tractos, es cuando yo debo muchas mensualidades y yo quiero hacer como un arreglo de pago. Entonces la ley prevé la posibilidad de que el juez me autorice un pago en tractos y me quite la orden de captura. Pero eso es un tema diferente, totalmente diferente, que no tiene nada que ver con el tema de la salida del país. Lo otro que tocaba él muy rápido, muy importante, es que el derecho de relacionarse con los menores no es un derecho del padre, es un derecho del menor, que está en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nadie, ninguna madre, por más brava, celosa que esté, que el hombre se fue con otra mujer, que estoy muy celosa, puede negarle ese derecho al menor. Si me lo niegan, para eso el juez de familia se puede entablar un proceso de interrelación familiar conocido popularmente como el régimen de visitas, y ninguna madre puede negar que yo pueda interactuar con mi menor. Don Rodrigo, pero ahí él señalaba algo, se apalancan del hecho de que están morosos en la pensión. Es que no, papito no ha pagado la pensión, entonces yo no lo puedo ver. Esa es una cultura en Costa Rica que paga tiene derecho, pero es que son leyes diferentes. Una es la ley de pensiones, que la ve un juez de pensiones, y otra es el régimen de visita o el régimen de interrelación familiar, que lo ve el juez de familia. Entonces, cuando usted pregunta a un juez de familia por su régimen de visitas, no tenés que presentar como el recibo, como un requisito para presentar de que estás al día en la pensión, simplemente lo solicitas con solo el hecho de existir la relación paterno-filial. Y ahora, y ese impedimento de comunicarse, que hasta las líneas telefónicas cambian, que lo señalaba nuestro invitado, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, yo sé que hay mujeres que hacen eso, yo conozco miles de casos y tendrán sus razones a veces no entendibles, pero para eso está el juez de familia. Yo puedo inclusive interponer una denuncia de violencia doméstica a favor de mi hijo por estarle coartando ese derecho, o inclusive eso es un tipo de agresión. Yo puedo ir al PANI y presentar un proceso de intervención, porque por norma constitucional el Patronato Nacional de la Infancia es la institución que debe velar para que a los menores no les esté pasando este tipo de agresiones. Entonces yo puedo pedirle al PANI que intervenga, que haga un proceso de intervención para que la madre entienda de que lo que ella está haciendo no es bien, no es un daño que me está haciendo a mí como padre, es un daño que le está haciendo el menor, porque los psicólogos del PANI siempre han dicho, es mentira cuando una madre dice yo soy madre y padre. No, el hijo siempre necesitará al padre. Y también va a necesitar de la leche, de la comidita, de la educación, y para eso necesita una pensión al día también, ¿verdad? Correcto. Cerramos con esto. Sí, pues recuerde que la pensión tiene 6 elementos: comida, vestido, techo, educación, diversión y transporte. Así es. Y salud. Y el cariño de ambos padres, que eso es indispensable. Don Rodrigo Sandoval, le agradecemos mucho su compañía y por supuesto externarnos todos estos criterios que son tan valiosos para la familia costarricense. Muy amable. Un saludo a todo el mundo. Y a nuestra identidad también protegida. Gracias por compartir su testimonio.